Bien, 1:06. Avanzamos, Antonia, en conversaciones, hablamos de política, ya tuvimos los cierres de campaña. Sí, en la recta final de cara a las elecciones de este domingo 16 de noviembre. Ya está en línea nuestro siguiente invitado, con quien queremos conversar respecto de los cierres de campaña, de los distintos candidatos presidenciales en esta recta final. Sobre aquello queremos conversar con Marco Moreno, él es director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Marco, buenas tardes, ¿cómo está? Hola Antonio, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola Marco, ¿cómo le va? Marco, primero le quería preguntar a nivel general y luego vamos viendo caso a caso, pero ¿cómo vio los cierres de campaña de estos días y qué tan relevante es que los candidatos lo realicen de cara a las elecciones de este domingo? Bueno, los cierres de campaña lo que buscan de alguna manera es fijar lo que se llama el efecto recordación, es decir, algunas ideas, algunas propuestas, algún planteamiento importante, ¿no es cierto?, que hacen los candidatos en las últimas horas. Estamos a 48 horas de elección, ya no hay franja, no hay propaganda, y por lo tanto los cierres de campaña, por lo que culmina ese proceso, lo que buscaban justamente es eso, ¿no? Sí. El cierre de Johannes Kaiser, por ejemplo, aquí en la región metropolitana, en la comuna de Providencia, instaló esta idea las cero pago de contribuciones para todas las viviendas, ¿no? Y Evelyn Matei también planteó el día de ayer con mucha fuerza el tema de que ella es la candidata con más posibilidades de ganarle, ¿no es cierto?, a Janet Jara en un escenario de segunda vuelta. Y vimos que José Antonio Kast, en sus 2 cierres de campaña, pero el último en el sur del país, nuevamente recurrió a la tecla del miedo, ¿no es cierto?, y vídeo delante de su cierre, ¿no es cierto?, y haciendo alusión ahora, porque hablo directamente nuevamente de ese cierre, apela un poquito a esa sensación de galviante que es el miedo. Sí. Marco, déjame que te llamemos por teléfono porque se escucha un poquitito cortado tu audio, entonces para que se escuche mejor tus argumentos te van a llamar ahora en 30 segundos de ahí desde la producción. Pero es muy interesante lo que dice Marco respecto de los mensajes que se quieren mandar, ¿no?, con los cierres de campaña, lo que hace José Antonio Kast, no solamente en Santiago, sino que también en Concepción, lo que hace Janet Jara en Maipú. También tiene una señal política y un peso bien importante ir hasta esta comuna, para ella, por su historia de vida, digamos, pero además donde hay un capital político muy importante, con un futuro además político muy interesante como es Tomás Bodanovich. Marco, ya estás de vuelta con nosotros. Sí, aquí estamos de vuelta ya. Súper, ahora te escuchamos mucho mejor. Sigamos analizando estos cierres de campaña respecto de las señales. Lo comentábamos aquí con la Anto recién, que Janet Jara haya escogido Maipú no es una casualidad, no es por nada. Digamos, ahí hay un bolsón de votos importante, donde hay una figura política muy proyectable como Tomás Bodanovich, que arrasó en la última votación y que por supuesto tiene uno de los futuros más interesantes políticamente que ver en el bloque de la izquierda. Lo mismo José Antonio Kast, que se desplaza hasta el sur con este vidrio blindado. Ya lo comentabas tú, Johannes Kaiser en Providencia. Todos con mensajes bastante claros. Hablamos de las candidaturas que están más arriba en las encuestas, ¿no? Después podemos analizar las otras, pero ¿qué te parecen a ti ese tipo de mensajes políticos, esta señal, esta simbología de los candidatos? Sí, bueno, la política también tiene que ver con símbolos, como tú dices, Yerko, y lo que vimos en estos cierres de campaña fueron justamente eso. Los lugares elegidos no fueron casualidad. El cierre de campaña, por ejemplo, de José Antonio Kast en el Movistar Arena, aquí en la región metropolitana, tuvo una estética muy similar, se decía, ¿no es cierto?, los cierres de campaña que vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Sí, viene en el estilo de Donald Trump. Sí. Exactamente, justamente esa es la estética, eso es lo que se buscó proyectar, lleno de banderas chilenas, ¿no es cierto?, los colores rojo y azul, en fin. Creo que se intentó proyectar eso, se hizo en un lugar en donde además se podía congregar con facilidad a la gente, como era ese centro de espectáculo. Y en el caso, tú lo decías, de Janet Jara, hacerlo en la comuna de Maipú es bien, digamos, revelador, yo creo, también de lo que está pensando para la segunda vuelta, en la eventualidad de que ella pase, ¿no es cierto?, al balotaje. ¿Por qué? Porque si hay una comuna que es representativa de la clase media, de verdad, en Chile, ¿no es cierto?, es Maipú, ¿no? Incluso la media alta,
es una comuna pujante de gente, ¿no es cierto?, que quiere progresar en la vida. Y muy grande, además. Que es muy grande, con acceso a educación, en el sentido de que ya hay primera o segunda generación de gente que ha estudiado en la universidad, y por lo tanto es un poco representativa del Chile al que ella va a tener que apostar en la eventualidad, ¿no es cierto?, de que pase segunda vuelta. Y por supuesto, en un territorio en donde el alcalde, ¿no es cierto?, daba garantías además de que iba a haber una movilización efectiva, de que se iba a poder concentrar un grupo importante de personas, y creo que se consiguió el objetivo, ¿no? Hay más dudas de lo que pasó con Evelyn Matei en el estadio de Santa Laura, pero evidentemente ahí comienzan todas las digamos, elucubraciones respecto de cuánta gente fue. No era el estadio completo, ¿no? El que estaba habilitado para esta actividad, y por lo tanto, de alguna manera, eso podría haber opacado en algo lo que fue el cierre de su campaña ayer en la región metropolitana. Perfecto. Marco Moreno, yo quería volver al cierre de campaña de la candidata Janet Jara en Maipú. Quería preguntarle en particular respecto de los polémicos cánticos contra carabineros que tuvieron lugar ahí en el cierre de campaña, y que abrió un nuevo flanco de críticas en contra de la candidata oficialista, que tanto le puede impactar, afectar en su candidatura. Sí, bueno, los cánticos se dan en ese contexto, ¿no? En un contexto de euforia, de propio de una actividad como el cierre de campaña. Evidentemente, ella hubiese querido evitar eso, porque esto, en un contexto, ¿no es cierto?, en donde el tema de la seguridad es un eje importante y fundamental de la campaña, por supuesto que podría resultar contradictorio con lo que ella ha intentado establecer, ¿no es cierto?, un discurso de moderación, apelando, ¿no es cierto?, a la seguridad y al orden también, y por lo tanto esos cánticos evidentemente podrían prestarse para interpretaciones como efectivamente ocurrió. Lo que tú estás diciendo es que hubo una viralización en redes sociales de lo que ella, de esa parte, ¿no es cierto?, se extrae esa parte, y eso es lo que se viraliza. Hoy día la gente está viendo muchas redes sociales, y uno podría hacerse la impresión de que eso es lo que ella, ¿no es cierto?, también de alguna manera podía avalar. Pero ella se apresuró a señalar en parte también de su propio discurso de que eso no era lo adecuado, lo aclaró ese mismo día, pero en realidad eso no aparece, ¿no es cierto?, en el reel ni en la publicación en TikTok, y por lo tanto, claro, sus detractores lo que pueden ocupar justamente es esto para intentar desacreditar el compromiso que ella pudiera tener con el tema de enfrentar la seguridad, en donde Carabineros juega un rol muy importante. Claro. Marco, estamos conversando con Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Te quería preguntar respecto del crecimiento sorpresivo y significativo que ha tenido el candidato nacional libertario, Johannes Kaiser, que genera alarma en los comandos de Kast y Matei. Si nos puede contar su propio análisis respecto de la irrupción del diputado en estas elecciones. Sí, las últimas semanas, antes que empezara la veda de las encuestas, que partió el 1 de noviembre, hace ya 14 días, ¿no?, se fue instalando por parte de algunos encuestadores esta idea justamente de que la candidatura de Johannes Kaiser había comenzado a moverse en los bordes, ¿no?, en el efecto que se llama trasvasije, es decir, los votos que perdía o los apoyos que perdía Kaiser, en este caso apoyo o aprobación, ¿no es cierto?, se comenzó a traspasar a Johannes Kaiser, y lo propio estaba pasando con los apoyos que tenía Evelyn Matei, ¿no es cierto? Eso llevó a Kaiser a entusiasmarse los últimos días, ¿no es cierto? Subió el tono, se planteó en el último debate de Anatel, ¿no es cierto?, con una posición mucho más confrontacional, incluso mucho más desafiante, ¿no? Y de alguna manera lo que podría ser indicador de que ellos también manejan alguna información de que su candidatura está creciendo. Si él se acercara mucho al que va a pasar a segunda vuelta, sería la gran sorpresa, yo creo, de esta elección. La sorpresa no es que Janet Jara vaya a pasar al balotaje, la sorpresa es lo que va a ocurrir justamente con los tres candidatos de las derechas, ¿no?, en el sentido de poder identificar o saber la noche del domingo quién gana esta suerte de primaria, ¿no?, en donde están compitiendo estos tres candidatos, y en donde Johannes Kaiser, por lo que hemos sabido en los últimos días, ¿no es cierto?, ha experimentado un avance, como digo, en los márgenes de lo que es el apoyo que tienen
los candidatos de las derechas en Chile. Me refiero a José Antonio Kast, el Partido Republicano, el Nacional Libertario, Hannes Kaiser, y Chile Vamos, que representa a Evelyn Matei. Sí. Marco, metámonos ya en la elección del domingo. No sé si tú coincides con el análisis de varios expertos que dicen que esta cuestión ya es medio carrera corrida, al menos en la primera vuelta, ¿no? Que después del debate de Anatel del otro día y los cierres de campaña, lo que uno pudo ver en cuanto a convocatoria, en cuanto a puesta en escena, que es lo que conversábamos recién, pareciera ser que ya está más o menos definido quiénes van a ser los dos ganadores de este día domingo y quiénes van a avanzar al balotaje. Eso por una parte. Ahora, ¿dónde van a estar las claves y qué es lo que hay que mirar atención respecto de estos dos candidatos? ¿Con cuánta diferencia podría ganar eventualmente Janet Jara o José Antonio Kast? ¿Cuánto podría ser la votación de Janet Jara? Si bien es más o menos un hecho de que va a avanzar, ¿cuánto va a ser ese porcentaje? ¿Y cuánto de ese porcentaje podría crecer en la segunda vuelta? Para cualquiera de los dos, esto aplica para cualquiera de los dos candidatos, solo que en el caso de José Antonio Kast o de algún candidato de derecha, es más o menos lógico que esos votos se van a sumar, no se van a ir a Janet Jara, ¿no? Y por eso también quizás es muy importante mirar cuánto va a ser el porcentaje que va a alcanzar Janet Jara también. Sí, va a ser interesante la noche del domingo, cuando conozcamos los resultados según el Cervela, eso de las 8 de la noche, ya podríamos tener una proyección con un volumen de votos cercano al 5%. Recordemos que la participación probablemente va a ser alta por la obligatoriedad del voto. Lo que estamos teniendo en las últimas elecciones con voto obligatorio es entre el 80 y el 83% de participación, por lo tanto será un volumen importante que nos va a poder permitir sacar algunas conclusiones. Y en el balance final, probablemente a eso de las 9 de la noche, cuando ya tengamos claridad sobre quiénes pasaron al balotaje, está lo que tú planteas, Yerko, respecto de las cosas que tenemos que mirar. Uno es el volumen de voto con el que pasan ambos candidatos, ¿no? Sí. En el sentido de y la gran pregunta respecto de Janet Jara es si logra romper con el techo que hoy día se le ha asignado, que tiene que ver con el apoyo, ¿no es cierto?, del gobierno del presidente Boric y al propio presidente, que oscila en torno al 30%, pero si logra romper ese techo, o el techo se acerca mucho al piso y por lo tanto podría estar, ¿no es cierto?, pegada entre los 28 y 30%, lo que también hay que ponerle atención, porque el segundo elemento es cuál de los dos candidatos que pasan en balotaje queda más cerca del 50%, ¿no? Recordemos que la segunda vuelta se gana con el 50% más uno. Claro. Respecto del otro candidato o candidata, no podemos descartarlo todavía, dado que está bien ajustado. Ayer decía Evelyn Matei que la diferencia es muy, de acuerdo a su propio sondeo, es muy estrecha entre los tres, pero el candidato que pasa entonces también con qué votación pasa. Y la gran pregunta tiene que ver también con lo que tú decías respecto de si en la segunda vuelta el endoso de los votos, es decir, el traspaso de los candidatos que pierden, ¿no es cierto?, es posible hacerlo en un porcentaje tal que asegure la electividad, ¿no es cierto?, de el candidato de la oposición, por ejemplo. La pregunta es si todos los votos de la oposición van a ir al candidato que pasa a la segunda vuelta, o se va a producir, ¿no es cierto?, un fenómeno en donde por la lógica que tiene la segunda vuelta, que es una elección distinta, ¿no? Sí. Entonces se rebarajan las cosas nuevamente. La candidata Janet Jara logra penetrar en los sectores moderados, ¿no es cierto?, en los sectores que quieren cambios graduales, o por el contrario, como te decía al principio, en realidad su techo termina con su piso y su techo terminan igualándose, lo que le hace muy difícil ganar la elección en segunda vuelta. Pero eso también hay que plantearlo en el sentido de que cada vez más los candidatos no son dueños de sus votos, ¿no? Entonces se hace muy difícil traspasar eso. Franco Parisi ha dicho, por ejemplo, que de no ser el que pasa a segunda vuelta, va a convocar a todos sus partidarios, ¿no es cierto?, a que decidan entre todos, ¿no es cierto?, a quién van a apoyar en segunda vuelta. Eso es una manera de intentar hacerlo, pero tampoco garantiza la lealtad de que esos electores vayan a votar de esa manera, ¿no es cierto?, siguiendo lo que les diga su líder o el candidato que votaron. Entonces, todavía queda bastante trecho por recorrer y, por lo tanto, como te decía, la segunda vuelta, que es una elección nueva,
puede rebarajar las cartas en esta elección presidencial. Perfecto. Marco, estamos conversando con Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Veamos también las otras candidaturas de Franco Parisi, Marco Enríquez Ominami. ¿Cómo ha visto el desempeño de estos dos candidatos, en sus campañas, también el desempeño que han tenido en los últimos debates presidenciales y en el caso de Meo ya su quinta postulación a la moneda? ¿Cómo ha visto a estos dos candidatos? Sí, Marco Enrique Minami, a pesar de haber tenido un buen desempeño en los debates, es un espacio que para él le resulta muy cómodo, ¿no es cierto? Sin embargo, no ha sido capaz de traducir ese buen desempeño que puede haber tenido los debates en visibilidad y en opción electoral, ¿no? Y la gran preocupación que yo creo que hay en el entorno de Marco Enrique Minami es si no llega último, ¿no? Como algunos estudios lo están planteando, ¿no? Para él sería una derrota muy significativa llegar después incluso de Eduardo Artés. Y por lo tanto hay preocupación en ese comando respecto de lo que pueda pasar, ¿no es cierto?, con esta quinta incursión presidencial, que él ha atribuido a toda una situación política previa, ¿no es cierto?, que lo tuvo bastante afectado en términos, ¿no es cierto?, de procesos judiciales que tuvo que enfrentar, lo que dificultó también su desempeño en esta última campaña. Respecto de los otros candidatos, sabemos que Franco Parisi, que cerró ayer su cierre, lo hizo en la ciudad de Antofagasta. Él tuvo un buen desempeño en la elección hace 3 años atrás en el norte del país. Por lo tanto, probablemente haya apostado a eso para poder cerrar la campaña, por las razones por las cuales cerró la campaña en el norte, ¿no? Él, recordemos que es un candidato outsider, Parisi, que busca el voto despolitizado. En esa zona hay mucha gente que está poco interesada con la política, que va a ir a votar porque el voto es obligatorio, y por lo tanto vamos a ver si Parisi reproduce el factor sorpresa que hizo hace 4 años atrás, cuando sin estar en Chile, recordemos que hizo una campaña virtual, no podía regresar al país por su situación judicial también pendiente, con el pago de las pensiones familiares, no pudo estar en el país. Sin embargo, ¿no es cierto?, salió en un expectante tercer lugar, lo que le dio el impulso para esta campaña. Vamos a ver si hay un voto oculto también en el caso de Parisi, que las encuestas no hayan captado y que lo sitúa en una tercera posición. O también no hay que descartar el factor sorpresa. Lo que él dice es que él pasaría a la segunda vuelta. La incertidumbre es la que no nos hace tener claridad respecto a lo que vaya a pasar. Entonces estamos todavía con esa duda respecto a lo que pueda pasar con su candidatura. Marco, a propósito de eso, de la incertidumbre, ¿cuánto podría haber en este bolsón de indecisos y cuánto podría influir el que sea voto obligatorio? Por primera vez desde que tenemos la inscripción automática, tenemos este formato. ¿Cuánto podría influir ese factor del voto obligatorio en un bolsón de indecisos que aparentemente se ha estrechado un poquitito? Quizás también tiene que ver con la cantidad de candidatos que hay, ¿no? Pero ¿cuánto podría influir y quién podría ir a rescatar esos votos que andan ahí dando vuelta? Sí, yo creo que son bastante los votos indecisos, contrariamente a lo que muchas encuestadoras han señalado, que no hay stock de votos indecisos, que la gente tomó su decisión. Yo tengo la impresión de que hay más indecisos de lo que las propias encuestas pudieron establecer, ¿no? La indecisión no tiene que ver solo con que yo no tengo claro por quién voy a votar, sino que la indecisión también tiene que ver con una yo diría, falta de confianza en el sistema, falta, ¿no es cierto?, de confianza en la clase política, y entonces la indecisión va más allá, creo yo, de no saber por qué candidato votar en esta primera vuelta. Entonces, yo creo que ese volumen es bastante importante. Recordemos que, como tú decías, con voto obligatorio tenemos la incorporación de entre 5 y 6 millones de estos electores obligados, de los cuales muchos, ¿no es cierto?, son despolitizados, desideologizados, es decir, no se mueven en el eje derecha-izquierda, y también, ¿no es cierto?, no tienen lealtad partidaria, no tienen una relación con los partidos políticos ni en uno ni otro sentido. Entonces,
estos electores obligados, donde tenemos un componente muy importante de indecisos, de volátiles, de electores blandos, también se les dice, son los que van a definir la elección, yo creo, del próximo domingo, ¿no? Va a haber que estar atentos si alguno de estos, o muchos de estos, se expresan también votando como nulos, ¿no es cierto?, anulando el voto o votando en blanco, ¿no? También tenemos que ver si ese porcentaje supera el 7%, los nulos y los blancos, es un elemento al que yo le pondría atención, ¿no? Porque eso estaría hablando de una anomalía o de una enfermedad de nuestra democracia, porque resultaría que si llegamos al 10% de los votos nulos y blancos, el estándar en el mundo de votos nulos y blancos se mueve entre 3 y 5%, eso es razonable. Ya. Más que eso, ¿no? Podría ser una situación que no tuviera que despertar o dar una señal de alerta, más bien, en el sentido de que nuestra democracia no estaría pasando por un buen momento si tenemos un volumen tan importante, ¿no es cierto?, de cerca de 10%, por ejemplo, o más incluso, de votos nulos y blancos, que podría ser una manera en que se expresen estos indecisos que al final no toman decisión y prefieren marcar marcar blanco o no marcar nada, y anular su voto. Claro. Bien, Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, muchas gracias por la conversación, que esté muy bien. Un abrazo, Marco. Gracias, que esté muy bien usted, un abrazo. Chao. Muy bien.